integrarse. Y además tienen dificultades en el aprendizaje escolar. Además, pero el aprendizaje escolar muchas veces para estos niños solo les sirve para la etapa escolar, lo que es puramente académico, ¿vale? Y el resto es lo que les sirve para la vida, ¿no? Porque hay cosas que no van a poder aprender. O sea, hay cosas que aprenden más lentamente, pero hay cosas que no pueden aprender. Entonces, aquí es donde empieza ese equilibrio que hay que encontrar entre, hay muchas cosas que se pueden mejorar, que se pueden estimular, el cerebro es plástico, hay que impulsar, hay que luchar, hay que todo, pero también hay que aceptar las limitaciones, porque muchas veces el problema con estos niños es la omnipotencia de los padres. Y entonces querer algo que es imposible, y entonces ya el nivel de estrés, la baja autoestima, la baja autovaloración, la sensación de ser un fracaso por el hecho de ser un fracaso académico, eso ya no se lo quitas a nadie en la vida. Y eso sí que es importante para luego el funcionamiento a partir de los 18 años, que es la mayoría de la vida, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tenemos? Pues la inteligencia tiene una distribución normal, gaussiana, como la altura y como otra serie de cosas, de manera que en el medio calculamos el 100 y la mayor parte de la gente, en un sentido muy amplio, estaría entre 70 y 130. La mayor parte de la gente, la escuela está más bien diseñada en general para el rango de una desviación estándar, de 85 a 115. Fuera de eso es difícil manejarse hoy en la escuela ordinaria que pretende ser inclusiva, que debería ser probablemente un reflejo de luego lo que es la sociedad, y la sociedad es todo el rango. Los colegios de educación especial pueden estar muy bien y hay determinados niños que tienen que estar en educación especial, pero la sociedad, pero luego tienen que estar en la sociedad también. Y, por supuesto, los que tienen mucha discapacidad y siempre necesitan supervisión y apoyo, pues no queda más remedio. Pero todos esos que están en el límite, el retraso mental leve que iría hasta 70, desde 55 a 70, o la inteligencia límite entre 70 y 85, esos tienen que aprender a manejarse por el mundo, a que no se abuse de ellos, a cuidarse y a un montón de cosas, ¿no? ¿Eso debería hacerse en una escolaridad fuera de la ordinaria? Pues a lo mejor no, porque luego se tiene que encontrar con la vida normal, ¿no? Pero todavía ahí tenemos mucho que desarrollar. Claro, hemos pasado de una escuela y de un concepto de la inteligencia que se diseñó, hemos dicho, a principios del siglo XX, para la gente, para una parte de la sociedad, para la gente que tenía un cierto estatus socioeconómico, cultural. Entonces, bueno, pues estaban llamados a después hacer, bueno, pues carreras universitarias, dedicarse a las lenguas o dedicarse a las ciencias. Pero no se ha desarrollado igual de bien la educación infantil y primaria, que debería cubrir a todo el rango, desde el inteligente límite hasta los enfermos mentales. Todos vamos a tener un trastorno mental a lo largo de la vida, o sea, un 20% de las personas van a tener algún problema, y en los niños y adolescentes también, esos también están en el cole. Cada vez que aparece un problema de esos es un problema, no está contemplado. O sea, un niño con una psicosis, tenerle en un cole ordinario es dificilísimo. Entonces ese niño va a tener que funcionar en la sociedad y va a tener una psicosis que a lo mejor luego deja de tenerla, ¿no? Entonces, ese es, yo creo, uno de los grandes retos. Decíamos, la inteligencia es el CI y es la conducta adaptativa. La conducta adaptativa se puede dividir en tres tipos de habilidades. Bueno, las conceptuales, que tendrían que ver con el manejo del dinero, del tiempo, con la alfabetización, con los conceptos numéricos, con la dirección personal, la capacidad para ir planificando tu vida. Y luego están las habilidades sociales y las prácticas, ¿vale? Las sociales serían las habilidades interpersonales, me he dejado ahí cositas en inglés, perdonad. La autoestima, la responsabilidad social, y luego están las habilidades prácticas de la vida diaria, el autocuidado, el manejar el dinero, el manejar el teléfono, el manejar el transporte, el poderse desplazar, ¿no?, por una ciudad o por un pueblo donde uno viva, ¿no?, y la seguridad personal. ¿Cuánto correlaciona esa inteligencia, ese CI, con las habilidades adaptativas? Pues no mucho. Entre un 0,3 y un 0,5 sobre 1. Es decir, la mitad o más de la mitad
de la varianza explicada de lo que tiene que ver con funciones adaptativas no tiene que ver con la inteligencia medida por el CI, sino con otras cosas. Lo que más se relaciona con el CI, esas habilidades, esa conducta adaptativa, las conceptuales, decimos ahí. Las otras dos, no tanto. Por eso tenemos que hacer un empeño mayor en todas estas, porque no dependen tanto de la inteligencia, dependen de un entrenamiento muy sistemático, mucha práctica, mucha repetición. De eso no se les puede privar a los niños con una inteligencia limitada, al revés. Es su seguridad, es su tabla de salvación. Las funciones ejecutivas, otro de esos conceptos muy manidos y que se ha correlacionado mucho con la inteligencia. Pues mucho hasta cierto punto. Las funciones ejecutivas son el director de orquesta, ¿no? Es aquella función metacognitiva que es capaz de coger funciones más simples, atención, memoria, lenguaje y demás, y juntarlas todas en un determinado momento en que tengo que dar una respuesta a un estímulo, a una situación, y dar la respuesta adecuada. Controlar lo que no me vale, pues si me da rabia esto que está pasando, bueno, pues ponderarlo con mi memoria de otras cosas que han pasado, con lo que me interesa, con lo que es adecuado, y al final dar una respuesta. Es decir, el director de orquesta de todas las funciones mentales, ¿no? Básicamente, autocontrol, rigidez, memoria de trabajo. Son las que fallan fundamentalmente en los niños hiperactivos, las funciones ejecutivas. Bueno, pues la inteligencia general se relaciona sobre todo con la memoria de trabajo, pero no tanto con el autocontrol, no tanto con la rigidez. Entonces, es importante estos aspectos también trabajarlos de forma independiente. Ahí donde hay déficit hay que rehabilitar, hay que estimular. Allí donde no hay déficit hay que practicar, potenciar, son los pilares del desarrollo. ¿Vale? ¿Cuál es la causa de la discapacidad intelectual? Pues la mitad de las veces no lo sabemos. No lo sabemos. Por supuesto, un niño con un retraso psicomotor, con un retraso general, hay que hacer una serie de valoraciones médicas, ahora veréis algunas, pero hay un momento que hay que parar, no se puede seguir mirando y mirando más allá de lo razonable, porque hoy por hoy la mitad de las veces no sabemos de dónde viene esa discapacidad intelectual. Os presentaba antes la curva de Gauss, más o menos, de cómo está representada la inteligencia. Realmente, el retraso mental debería corresponder a todo aquello que está por debajo de 2 desviaciones estándar, pero no es así. Realmente el retraso mental tiene una distribución, o la inteligencia tiene una distribución bimodal. Entonces hay una sobrerepresentación. Hay más gente con retraso mental de la que debería haber por distribución normal. A costa de gente con problemas orgánicos importantes. O sea, a costa de retraso mental profundo, como si dijéramos, o discapacidad intelectual, que es más moderno, de retraso mental. Ya tiene cierto toque peyorativo, entonces ya retraso mental pues no se dice. Pero bueno, es así. Y es distinto el origen de aquellas inteligencias límites que corresponderían a lo que corresponde por distribución normal, como si dijéramos, ¿no? En la población, pues que caben unos poquitos más listos, unos pocos menos listos, la mayoría de la media y unos poquitos aquí. Pues hay distintas razones para esta discapacidad intelectual profunda respecto a la que correspondería a la distribución normal. ¿Y cuáles son esas diferencias? El retraso mental, la discapacidad intelectual grave, tiene más que ver con razones orgánicas concretas, con problemas de etiologías metabólicas, cromosómicas, genéticas, específicas.